pedimos que abras nuestro corazón, nuestra mente para entender tu palabra, para saber qué es lo que tú nos quieres decir a través de ella, Señor. Pon en boca de Armandito, Señor, lo que tú quieres darnos a conocer. Sabemos que tu palabra es eterna, que tu palabra es perfecta y queremos conocerte más, queremos aplicarlo en nuestras vidas y que sea de bendición para este grupo, Padre Santo, para tu gloria y honra, Señor. Gracias por la vida de Manuelita, de Juan Carlos, de Armandito, de todo aquel que tiene la intención de conectarse y no puede, o que no puede conectarse, Señor. Te pido también que lo bendigas y que puedan ver este estudio posteriormente para que también se edifiquen sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias. Amén. 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 Adelante, hermanito. El tiempo es Pues tuyo. gracias, vamos a empezar. Este capítulo nos habla de diferentes aspectos muy importantes. Está muy interesante, como ustedes dicen. Vamos a ver en este capítulo eh, el anuncio de la extensión de las buenas nuevas hacia los gentiles. También vamos a ver el rechazo temporal de los judíos por su obstinación e incredulidad. Posteriormente también se verá la salvación del remanente y también vamos a ver los juicios de Dios que han de perseguir a los rebeldes y las bendiciones reservadas para el reino futuro mesiánico. Como, como eh, vemos en los capítulos anteriores, en el 63-64, una oración del pueblo de Israel hacia el Señor, pidiéndole justicia, pidiéndole que no los dejara desamparados. Y en este capítulo llega la contestación del Señor. Dice, la respuesta del Señor a la oración del remanente resume el mensaje de todo el libro de Isaías. Él dijo que a pesar de que constantemente demostraba su amor hacia Israel, ellos le habían rechazado. Por tanto, merecían ser juzgados. Sin embargo, este juicio habrá, en este juicio habrá un remanente que será preservado. Las consecuencias que trae de vivir una vida recta son muy diferentes a aquellas que vienen de vivir impiamente. El Señor establecerá un reino glorioso donde fortalecerán la paz y la justicia. Y a través de este capítulo, así como a lo largo del libro, el profeta rogó al pueblo que depositara su confianza en el Señor, en el Dios de su pacto, y a que vivieran correctamente o rectamente. Bueno, pues vamos a empezar con el versículo 1, que nos habla precisamente de las personas que viven o que vivían sin Dios, de los incrédulos, de los gentiles, que aquí el Señor pues va a mostrar una alegría porque es llamado por los que no conocían a Dios. Dice el primer versículo, fui buscado por los que no preguntaban por mí. ¿Quiénes eran ellos? Pues los incrédulos, los gentiles. Sabemos muchas veces que los mismos eh, que habían, eh, ¿cómo se dice? Que habían sido opresores de su pueblo, ahora son objeto de la misericordia divina. Entonces, seguimos aquí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no me invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Bueno, esto nos indica, este primer versículo nos indica que constantemente el Señor intentó acercarse a su pueblo, ¿verdad? Y se reveló aún a los que no pidieron una revelación. Y esto lo hizo solamente por su gracia, por eh, y vamos, y siempre a cada uno les decía, heme aquí, pero en esta ocasión está refiriendo a los que
a los que no lo conocían, a los que no eran su pueblo, vamos. Eh, Esto nos da a entender lo siguiente. eh, los que por tanto tiempo habían estado sin Dios en el mundo, van a ser vistos ahora hallándole sin buscarle. Los que nunca habían dicho, ¿dónde está mi Dios hacedor? Comenzarán ahora a inquirir por él. ¿Con qué placer habla aquí el gran Dios de ser hallado? Hay un gran gozo muy grande en el cielo por pecadores que se arrepienten. Eso ya lo sabemos, que cuando un pecador se arrepiente, siempre hay gozo en el cielo, ¿verdad? Dios se adelantará con sus bendiciones a las oraciones de ellos. Se fue hallado por los que no me buscaban. Este feliz encuentro y comienzo de una buena relación entre Dios y el mundo gentil comenzó al lado de él, aun cuando en el tiempo que sigue a la conversión, Dios es hallado por los que le buscan. En la primera conversión, en la primera conversión es hallado por los que no le buscan. Solo después de que Dios ha comenzado a llamar, puede un inconverso buscarle. Pues los que pues le amamos porque nos amó primero. Eso es lo que nos ha dicho Juan Carlos en varias ocasiones. Eh, la manera en que Dios se manifiesta hacia nosotros y nosotros estamos agradecidos con el Señor porque ahora sabemos que le amamos porque nos amó primero. Dios concedió las ventajas y los beneficios de la revelación divina a quienes nunca habían hecho ninguna profesión de religión. Dije a gente que no me llamaba por mi nombre, que no pertenecía a mi pueblo, heme aquí. Es decir, aquí estoy para recibirte, aquí estoy a tu disposición. Este es una, este es el primer versículo, pues, nos habla de los gentiles que yo no lo entendí muy bien, a pesar de que lo leí bastantes veces, pero entiendo que fueron los gentiles los que desconocían al Señor, los que le hablaron. Y esto lo vemos aquí, aunque el pueblo de Israel buscó al Señor, lo hizo de manera superficial. No lo buscaba con un corazón genuino. Estos son los gentiles a quienes el Evangelio ha llegado ahora. Dios siempre tomó la iniciativa para invitar a su pueblo a andar con sus caminos, en sus caminos, pero una y otra vez fue rechazado por ellos. Como habíamos leído, Dios primero se le reveló a su pueblo, a los israelitas, al pueblo Tu micrófono, Armandito. Activa tu micrófono. se reactivó el audio. Ya. ¿Sí se escucha? Te dejamos de escuchar de repente, como un minuto más o menos. Ah, caray. Bueno, eh, bueno, vamos a continuar. Eh, Comentábamos que por los que por tanto tiempo, sí le alcancé a leer el primer versículo, si no lo leemos nuevamente, muy rápido, fui buscado por los que no preguntaron por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Esto pues eran los gentiles, ¿no? Dije a gente que no me invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Eh,
nos habla aquí de las personas que no eran pueblo de Israel, que habían sido opresores incluso de Israel. El Señor tiene misericordia de ellos y cuando ellos le hablan, le buscan, el Señor les contesta. Y vamos a ver aquí, dice que por tanto tiempo el Señor había estado, los que por tanto tiempo habían estado sin Dios en el mundo, van a ser vistos ahora hallándole sin buscarle. Los que nunca habían dicho, ¿dónde está el Dios mi hacedor? Comenzarán ahora a inquirir por él. ¿Con qué placer habla aquí el gran Dios de ser hallado? Pues hay gozo muy grande en el cielo por pecadores que se arrepienten. Bueno, eh, dice aquí que Dios concedió las ventajas y los beneficios de la revelación divina a quienes nunca habían hecho ninguna profesión de religión. Dije a gente que no me llamaba por mi nombre, que no pertenecía a mi pueblo. Heme aquí. Es decir, aquí estoy para recibirte, aquí estoy a tu disposición. Este, eh, vimos que constantemente el Señor intentó acercarse primeramente a su pueblo y se reveló aún a los que no pudieron una revelación. Esto quiere decir que eh, primero se reveló a los judíos. Primero sabemos que el pueblo de Dios o los judíos siempre han sido el pueblo de Dios o el pueblo escogido, pero sin embargo siempre en constantes ocasiones lo rechazaron a tal grado que definitivamente el Señor pues los abandonó por un tiempo porque pues no entendían. Y aquí está precisamente esa concentración a su oración. Sin embargo, los que no lo conocían, los que nunca habían tenido un Dios o tenían dioses falsos, en en este primer versículo nos menciona que buscan al Dios verdadero. Bueno, vamos con el siguiente versículo. Dice el versículo 2. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde. Aquí está refiriendo ya a los judíos, a su pueblo escogido, que se volvió rebelde pues a cada rato, ¿no? Y se extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Sí, el pueblo que en mi rostro me provoca de continuo ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos. Ya aquí ya nos está hablando del pueblo de Israel, que nos rechazó y por consiguiente, pues igual el Señor también los rechaza. Eh, vemos que eh, aquí en este versículo se predice a continuación que los judíos, quienes por largo tiempo habían sido un pueblo cercano a Dios, serán rechazados y colocados a distancia por algún tiempo. El apóstol, estamos hablando aquí del apóstol Pablo, aplica esto a los judíos de su época en Romanos 10:21. Pero acerca de Israel, dice, todo el día extendí mis manos hacia un pueblo desobediente y contradictor. Eh, ¿Cómo eran cortejados los judíos por la gracia de Dios? Dios mismo, por medio de sus profetas, de su Hijo, de sus apóstoles, extendió a ellos las manos en actitud de ruego, suplicándole y de anticipada bienvenida. Y aquí viene algo interesante, dice, cuando Jesús fue crucificado, fueron extendidas sus manos como si se preparasen para recibir a los pecadores y clavadas se le quedaron para que no se le cayeran de fatiga. Incluso los que lleguen a la hora 11ª del día no serán rechazados. Esto quiere decir que aún los que, no, aún los que se arrepienten en el último momento de su vida, también son recibidos por el Señor. O sea, no hay ningún pretexto para buscarlo, pero así somos los seres humanos, de ingratos también.
Y aquí nuevamente vuelvo a hablar de los judíos y ya habla precisamente de los judíos en tiempos de Isaías. Ellos despreciaron la invitación, fueron invitados al banquete de bodas, pero no quisieron venir, sino que rechazaron el consejo de Dios contra sí mismos. El mundo verá cómo fue por nada, por lo que fueron rechazados por Dios. Estaban muy decididos, bueno o malo, querían obrar de lo que mejor les parecía. Dios les había declarado cuáles eran sus pensamientos, su mente y su voluntad, pero ellos prefirieron seguir en pos de sus pensamientos. O sea, hicieron su voluntad y rechazaron la voluntad del Señor. No siguieron las leyes, no siguieron sus mandamientos, no siguieron la ley de Moisés y prefirieron abandonar todas estas enseñanzas y por lo cual, pues, vino el castigo de Dios. Aquí nos menciona que, bueno, aquí está un poquito más. A ver, ahorita vamos a ver esa parte de ahí de la diapositiva, pero todavía no llegamos ahí. Eh, Dice, el profeta habla aquí más en particular de las iniquidades de ellos y de las de sus padres, como el motivo por el que Dios los rechazó. La iniquidad más provocadora de sus padres había sido la idolatría. Este fue el pecado que les condujo al cautiverio, y aun cuando el cautiverio les curió bien de ella, todavía les fue tenida por cuenta eh, cuando llegó la ruina final de la nación. Ahora, bien, déjenme checar aquí el versículo 3. Se, pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, prefirieron los judíos eh, abandonar las leyes. Aquí nos está hablando ya cuando el pueblo de Israel está en el cautiverio y aún así eh, seguían con su idolatría. Algunos que no se volvieron a idolatrar, o quizá la mayoría, después se casaron con mujeres que no eran de la descendencia judía. Gentes de otros pueblos, de otras costumbres, gentes paganas, las cuales las orillaron a adorar otros dioses y a adorar en los lugares altos y hacer figuras, hacer ídolos por los cuales pues se alejaron de Dios. Este, acá vemos de alguna manera que ellos no abandonaron su terquedad, eh, ni tampoco su maldad. Se provocaron a Dios adorando en huertos paganos, involucrándose en la necromancia. Ahorita vamos a ver qué es esto. Supuestamente consultaban con los muertos mientras estaban sentados en ellos. Esto ya corresponde a otro versículo. Si cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué comen nuestro maestro? Es un poquito más adelante. Eh, bueno, vamos con el versículo 4. Sé que quedan en los sepulcros y en los lugares escondidos pasan la noche. Aquí se refiere a los bares, a las tabernas, ¿no? Que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Aquí menciona eh, precisamente los sepulcros, recurrían a la necromancia, que era consultar a los muertos para ver el futuro.
Y en algunos, y después, como comenta aquí, dice, mm, y pasan en lugares escondidos, pasan la noche. Esto lo comentábamos, era en en las tabernas, pero también comieron carne inmunda. Estaba prohibido para ello, la carne inmunda era, la carne de cerdo era una cosa inmunda. Tiene las pezuñas hendidas, pero no es rumiante. Entonces está prohibido por la ley de Moisés de comerlo. Eso y otros animales. Pero a pesar de eso, habla aquí de caldos. Ellos creían que el caldo contenía alguna sustancia mágica para poder adivinar el futuro. Así era como caían en esas trampas y caían en lo más bajo, ¿no? Déjenme checar aquí, ¿dónde está? Esto. Practicaron la nigromancia o consultas a los muertos. Bueno, vamos a hablar un poquito más arriba. Sí. Quizá eran muchos, quizá eran muchos. El largo tiempo después de la deportación, los que aun cuando no adoraban dioses extraños, se casaron con mujeres extrañas, abandonaron el templo de Dios y se sacrificaron en huertos, esto como vimos en el versículo 3. A su modo, menospreciaron lo instituido por Dios, abandonaron el altar de Dios y quemaron incienso sobre ladrillos. La práctica aquí condenada formaba parte de probablemente del culto cananeo a Acera, la cual era una épica de Baal o parecido a Baal, vamos. También dice aquí, practicaron la nigromancia o consultas a los muertos, a lo que alude a lo que acabamos de leer hace rato que decía que se sientan en los sepulcros y pasan la noche en antros. También violaron las leyes de Dios acerca de los alimentos, comiendo carne de cerdo y el caldo o piezas de otras cosas abominables, es decir, de otros alimentos prohibidos. Y aquí nos menciona que el caldo preparado de una manera especial es ellos que creían que tenía propiedades mágicas. El alimento prohibido es llamado aquí abominación y los que lo tomaban son llamados ellos mismos personas abominables. Eh, entonces tenemos que se degradaron demasiado, se degradaban cada día. Eh, el pueblo de Dios iba decayendo prácticamente y de ahí que a partir de todo esto y todavía lo que falta fue que el Señor decidió mandar un juicio que vamos a ver un poco más adelante. Ahora vamos a leer el versículo 5. Dice aquí, que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Bueno, prácticamente es uno de los pecados más horribles o el pecado principal de los judíos en ese tiempo, o prácticamente en el tiempo del Señor Jesucristo, el Salvador, que era el orgullo, el orgullo hipócrita, la hipocresía, este, el, la soberbia espiritual, por decirlo así. Sí, especialmente entre los escribas y fariseos. Estamos hablando de tiempos de nuestro Salvador. Sí, el pecado principal de los judíos en tiempos de nuestro Salvador era el orgullo hipócrita, especialmente entre los escribas y fariseos, a quienes denunció Jesús con repetidos ayes. Así hacían también estos, y esto se está refiriendo a los del tiempo de Isaías, diciendo, este es tu lugar,
Dice, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Como diciendo, retírate y júntate con los que son como tú. No te me acerques, que me contaminas. No me toques, que estoy apartado que estoy apartado de tu contacto. Eh, y vamos, el Señor les contesta de alguna manera, son humo en mi nariz, fuego que arde todo el día. Esta frase de humo en nariz menciona aquí en un comentario, sí, que es una imagen gráfica que indica una cosa que produce comezón y que excita la cólera divina. Es un humo, dice Matthew Henry, que no procede de un fuego rápido, que arde pronto en llamas agradables, sino que del fuego de una madera húmeda que arde todo el día, sin hacer otra cosa que humo. La prueba contra ellos es manifiesta y notoria. Y aquí escrito está delante de mí. Todas las iniquidades de ellos y de sus padres figuran en los anales de Dios. Dios les dará su merecido. Y dice Dios que les pondrá el pago en el seno, porque en el seno es donde se guardaba antiguamente la bolsa del dinero. Bueno, aquí vemos en la diapositiva, dice que el humo del mi furor, esto aludía al humo de sus sacrificios inicuos, que era una irritación interminable para Dios, quien responde con juicio santo. Eh, ¿Qué dice aquí? No alcanza a ver las letras pequeñas, pero dice aquí, ¿qué dicen? Quédate en tu lugar, no te acerques a mí. Eso es lo que acaban de leer hace rato, porque soy más santo que tú. Eso era lo que creían en los tiempos del profeta Isaías, al igual que en tiempos de nuestro Señor Jesucristo. eh, los, los servidores o podemos llamar así, los sacerdotes, que se creían, tenían, pues era a lo que siempre se ha temido de un cristiano, la soberbia espiritual. Dios nos libre de caer en esa soberbia, porque somos peor que las personas que muchas veces, uno es peor que las personas que no conocen a Dios, porque son más religiosas que uno. eh, entonces, y además es el pecado que más aborrece el Señor, ya cuando uno conoce la palabra de Dios, la soberbia espiritual. Dice, dice aquí, quédate en tu lugar, no te me acerques, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Esos son, esos son humos en mi furor, un fuego que arde todo el día. Y bueno, eso es un pecado muy, muy grave, al igual que los demás pecados, pero al cual aborrece mucho el Señor. Bueno, sí. Ahora vamos a seguir leyendo el versículo 6. Y aquí prácticamente en este versículo que viene la contestación a lo que el pueblo de Israel le había pedido en dos capítulos anteriores. Dice, he aquí que escrito está delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno. Eh, y continúa también con el 7 de una vez. Por vuestras iniquidades, dice Jehová, y por las iniquidades de vuestros padres, juntamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados, me afrentaron. Por tanto, yo les mediré su obra antigua en su seno. Aquí, aquí estamos. Bueno, este versículo, el versículo 6,
menciona que prácticamente ya la respuesta del Señor a sus oraciones, siendo lo que como el pueblo ha sido rebelde, pues van a tener su pago. Y el pago será un juicio. Esta porción es explícita por el apóstol. No. Mm, Debemos comentar, si la prueba contra ellos es manifiesta y notoria. He aquí que escrito está delante de mí, todas las iniquidades de ellos y de sus padres figuran en los anales de Dios, y Dios les dará su merecido. Dios dice que les pondrá el pago en el seno, porque en el seno se guardaba antiguamente la bolsa de dinero. Eh, y también vemos eh, que Jehová juzgará a la nación por sus pecados. La amenaza asiria y el exilio babilónico fueron dos maneras en las que el Señor disciplinó a su pueblo. Tenía que enfrentar las consecuencias de su pecado. Dios castigaría su idolatría y su adoración en los lugares altos. Esto, esto fue su pago al, a los que rechazaron hacer la voluntad del Señor. Ahora vamos a ver el versículo 8. ¿No tienen algún comentario antes que sigamos? No, Armandito, si quieres al final. Bueno, ok, correcto. Vamos a seguir. Vamos a ver la descripción de Isaías del futuro reino de Israel. El Señor restaurará el remanente fiel de Israel a su tierra para que habite el reino desde su inicio. Esto también es una parte, es la contestación también, pero para al remanente fiel, a los que sí vivieron de acuerdo a la voluntad de Dios, aquí está su contestación. Así ha dicho Jehová, versículo 8, como si alguno hallase mosto en su racimo. El mosto es prácticamente es el jugo de la uva que no está fermentado. Si ustedes exprimen, o que exprimimos un racimo de uvas, verán que sale el jugo. Ese es el jugo, eso se le llama el mosto, que no está fermentado. Ya cuando está fermentado, pues ya llevará el nombre de vino. Dice, así ha dicho Jehová, como si alguno hallase mosto en un racimo y dijese, no lo desperdiciéis, porque bendición hay en él. Así haré yo por mis siervos, que no lo destruiré del todo. Entonces, dice que esta porción es aplicada por el apóstol Pablo en Romanos 11, 1:5, donde se refiere al rechazo de los judíos. Entonces la pregunta, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? Y responde, de ninguna manera. Ha quedado un remanente conforme a la elección de la gracia. La presente profecía hace referencia a ese distinguido remanente. Algunos judíos habían de abrazar el cristianismo, otros muchos más se habían de convertir en la segunda venida del Señor, como lo indica en Romanos 11:26. Y aquí nos habla también de los 144,000 que serían reservados para un ministerio especial durante la gran tribulación. Y esto aparece en Apocalipsis 7:1-8. Vamos a
Les voy a leer rápidamente. Apocalipsis 7, 1, 8. Prácticamente de, pues vamos, para tener contexto, vamos a ver desde el 1. Después de esto vi cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que sabía que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó una gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar, diciendo: no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y menciona aquí a todas las tribus de Judá, 12,000 de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí, de la tribu de Manasés, de la tribu de Simeón, de la tribu de Leví, de la tribu de Isaacar, de la tribu de Zabulón, de la tribu de José, eh, y de la tribu de Benjamín. 12,000 sellados por cada uno de ellos. Son los 144,000 sellados que de alguna manera iban a reinar con el Señor en el milenio y que iban a tener un ministerio especial, que iban a juzgar con él. Eh, este, en el milenio. Dice aquí, lo que habíamos leído hace rato del mosto, dice que esto es ilustrado aquí por medio de una comparación. Cuando una vid se halla tan marchita que parece no tener savia ni vida, y el viñador se siente inclinado a cortarla, quizá uno que pase por ahí descubre que alguno de los racimos tiene todavía jugo y le dice: no lo desperdicies, porque hay bendición en él. A veces Dios no acaba con las ciudades ni aún con naciones en atención a unos pocos, quienes son los que formarán parte de este remanente, de los que sirven a Dios. Así haré yo por mis siervos, dice Dios, y añade: al final mis siervos habitarán allí. Los fieles siervos de Dios sirven también a su generación. Los buenos, los que buscan a Dios, tienen por lo más importante de la vida y lo invocable. ¿Qué es lo que la misericordia de Dios tiene en reserva para ellos? El remanente volverá a establecer felizmente en el país. Será descendencia de Jacob, de Judá. De Judá va a sacar un heredero de mis montes, es decir, de la región montañosa, en que, en que está ubicada Jerusalén. También tendrán abundantes pastos para sus ganados. Sarón y Acor se llenarán otra vez de ganado. Sarón es la tierra fértil, es la fértil llanura entre las montañas y el Mediterráneo, que se extiende desde el Gafa o Job, lo que conocemos como Job, hasta las cercanías del Monte Carmelo. Y Acor, que está al oriente de él, si no recuerdo, que está al oriente del mar, del río Jordán. Dice, conocido ahí como Buquerá, en los montes del norte oeste de Qumran, y es ahora desierto. Ya me adelanté un poquito, pero así está mencionando el Señor. Dice aquí: en medio del último furor, que serán siervos suyos en el reino futuro de juicio, al llegar el tiempo de angustia para Jacob, para purificar a Israel de todos sus rebeldes, también se llevará a cabo la restauración del remanente fiel en la tierra prometida. Aunque el juicio viene a la nación como un todo, eso es lo importante, Dios librará y salvará al remanente fiel, al resto pequeño. Sabemos que hoy queda nada más la pura tribu
de Judá y de Benjamín, que viene siendo una sola, pero dice que esto incluirá un regreso físico de los elegidos de Dios, los judíos creyentes a la tierra de Israel. Sarón, como habíamos mencionado ahorita, es que vino en el versículo 10, Sarón era el territorio fértil al oeste de Israel, sobre las costas del Mediterráneo, al sur del monte Carmelo. Valle de Acor estaba cerca de Jericó, en el río Jordán. Juntos representaban todo el territorio. Todo eso abarcaba el territorio de Israel en tiempos de cuando se repartió la tierra, y todo eso es lo que va a abarcar a partir del reino milenial, cuando venga la segunda venida del Señor Jesucristo, para devolverle toda la tierra tal como lo había mencionado, se lo había mencionado a Abraham, a Isaac y a Jacob, a los tres patriarcas del pueblo de Israel, y las 12 tribus permanecerán en ese lugar. Se menciona aquí a José, porque uno de sus hijos, a Manasés también se menciona, no recuerdo el otro, se llamaba, pero es el que no menciona, porque parece que hubo un problema con él. Y también a uno de los hijos de Judá, de los primeros hijos de Judá no se menciona, sino que eh, hay dos que no se mencionan de la tribu de Israel, pero en total son las doce tribus, las cuales van a llegar a habitar el pueblo de Israel, y se va a consolidar la bendición que le había dado el Señor a Abraham desde los inicios de Génesis. El versículo 9 dice: sacaré de la descendencia de Jacob, sacaré descendencia de Jacob y de Judá. Sabemos que Jacob se conoce como Israel, y que viene siendo prácticamente las otras 10 tribus de las que se habla, porque Judá, pues era una de las dos. Heredero de mis montes, sacaré descendencia de Jacob y de Judá, heredero de mis montes, y mis escogidos poseerán por heredad la tierra, y mis siervos habitarán allí. Aquí se está cumpliendo, o se cumplirá, como esta profecía todavía no se ha cumplido, en el tiempo del milenio, cuando se entregue la tierra, cuando el Señor entregue toda la tierra al pueblo de Israel. Y será Aarón por habitación de ovejas del valle de Acor, para majada de vacas, para mi pueblo que me buscó. Toda esta valle desde Sarón a Acor indica todo el espacio que hay en toda bueno, o sea, la extensión de, de lo que va a ser Israel, toda la nación de Israel. Hoy sabemos que no es la décima parte, ni la décima parte de lo que ocupa el pueblo de Israel como nación, pero en esta profecía se cumplirá y regresará. eh, pues esto se cumplirá en el milenio. En el versículo 11: pero vosotros los que dejáis a Jehová, ahora está hablando de los que rechazaron al Señor, pero vosotros los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna y suministras libaciones para el destino, yo también os destinaré a la espada, y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero, por cuanto llamé y no respondisteis, hablé y no oísteis, sino que hiciste lo malo delante de mis ojos, y escogiste lo que me desagradaba, o lo que me sagrada, perdón. Eh, Estos dos versículos nos mencionan, pues, a los que precisamente rechazaron al Señor. Este será su pago por no creer, por no hacer la voluntad de Dios. Eh,
Dice, por otro lado, la espada está destinada para aquellos que no ponen su confianza en Jehová y menosprecian el templo en su santo monte. Fortuna y destino son nombres de dioses que Israel adoraba en sus intentos por conocer el futuro. Ofrecían comida y bebida delante de ellos para agradarles. Esos idólatras, dijo el Señor, serán condenados a morir espada, pues han rehusado escuchar y deliberadamente han decidido seguir pecando. Esto es lo que nos menciona aquí. Por tanto, ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Esto nos habla del Señor Jesucristo, ¿no? Él vendrá a hacer justicia a todos los que no creyeron ni en Él, y rechazaron la voluntad del Señor. Ya mezcló. El terrible destino de los que persistían en su idolatría, a pesar de la deportación a Babilonia y su infidelidad, después de la predicción del Evangelio de Cristo, dice aquí, se viene primero la amenaza. Yo también os destinaré a la espada, y todos vosotros os arrodillaréis, al degolladero. He aquí que un juego de palabras por el verbo de maniquí, quiere decir destinaré, corresponde al Dios destino. El hebreo men, del final del versículo 11. Los pecados por los que son destinados a espada, la idolatría, era un pecado de los más severos. Vosotros sois los que en lugar de servirme a mí, como pueblo mío, dejáis a Jehová para servir a otros dioses y olvidad mi santo monte para quemar incienso sobre los montes de vuestros ídolos. Tras de haber dejado el único Dios vivo y verdadero, ponéis una mesa para la fortuna. En hebreo se escribe Gad o se pronuncia Gad, y suministráis libaciones para el destino. En hebreo Meni eran esos dos dioses a los cuales ellos llevaban alimento y les hacían reverencias y llevaban vino y libaciones y comidas. Estos eran, dice Sloki, nombres de deidades cuyo culto consistía en extender para ellos una mesa con manjares y bebidas. La infidelidad era el pecado específico de los judíos contemporáneos del cautiverio. Por cuanto llamé y no respondisteis, lo que se refiere a lo mismo del versículo 2, y eso es aplicado aquí en Romanos 10:21. A los que rechazaron el Evangelio, nuestro Señor Jesús nos llamó igualmente. Se puso en pie y alzó la voz, pero no respondieron. No es extraño que los que no se dejan persuadir a escoger el bien persistan en seguir escogiendo el mal. O sea, la grabación de este destino, cuando se considera el dichoso lado, la grabación de este destino, cuando se considera el dichoso estado de los que fueron traídos al arrepentimiento y a la fe, las bendiciones de los que sirven a Dios y la terrible condición de los que se rebelan contra Él y se ponen aquí frente a frente para que sirvan mutuamente de contraste. Esto ahorita lo vamos a ver más adelantito. Dice aquí, el pesar de los que perecen aumentará al ver la felicidad de los siervos de Dios, y especialmente al pesar que también ellos podrán haber compartido de esa dicha y no habían sido por su propia culpa. Bueno, cuando venimos a los pies de Cristo, es un proceso que debemos vivir paso a paso.
siempre enfocados en el crecimiento constante en la fe y el conocimiento de la palabra de Dios. Dice el 13 y el 14, esto no te lo vamos a leer. Pero esto es muy cierto, que cuando venimos a los pies de Cristo, el cambio no es radical, no es de la noche a la mañana, es un proceso que cuesta trabajo. Y bueno, el crecimiento espiritual es lento para muchos, para algunos sí es mucho más rápido, pero para algunos como nosotros, o al menos en mi caso, ha sido muy lento, muy despacio, me cuesta mucho trabajo, pero trato, eh, puede ser constante, por lo menos en la lectura, para poder, lo que me cuesta trabajo es aplicarla. Eso sí, les confieso que me ha costado trabajo aplicar muchas cosas de lo que leemos, pero eh, siento que, pues, pues como cristianos tenemos que crecer, porque aquí estamos aprendiendo y prácticamente el nacimiento de nuevo a los pies de Cristo es un proceso tan lento que apenas podemos decir que estamos en el kindergarten, ¿no? Parvulitos, pero pues no hay que irnos de rodillas, sino que hay que ir hacia adelante. El versículo 13 nos menciona, por tanto, así dijo Jehová el Señor, he aquí que mis siervos comerán y vosotros tendréis hambre. He aquí que mis siervos beberán y vosotros tendréis sed. He aquí que mis siervos se alegrarán y vosotros seréis avergonzados. El 14, he aquí que mis siervos cantarán por júbilo del corazón y vosotros clamaréis por el dolor del corazón y por el quebrantamiento de espíritu aullaréis. En estos dos versículos, aquí el profeta está haciendo un contraste entre los que son creyentes al Señor y los que los desprecian, ¿no? Vamos a ver ese. Eh, los siervos, o sea, los siervos de Dios comerán, mientras que los rebeldes tendrán hambre. Los siervos beberán, o sea, satisfarán su sed, eh, mientras que los rebeldes tendrán sed. Los siervos se alegrarán, mientras que los rebeldes serán avergonzados. Los siervos cantarán por júbilo, por alegría, ¿no? Por gozo. Que los rebeldes clamarán. Y el último, dice, los siervos tendrán un nuevo nombre cuando en contraste con los rebeldes que serán muertos por haber desobedecido. Esto lo podemos resumir diciendo que los buenos tendrán satisfacción, gozo y vida, mientras que los malos perecerán escasez, angustia y muerte. El Señor se dirige a los idólatras rebeldes y a Él mismo. Y él mismo establecerá un contraste definitivo entre los fieles y los infieles de Israel. Es lo que acabamos de ver ahorita, este contraste entre los que rechazan al Señor, los infieles, los idólatras y los que creen en el Señor, que son llamados sus siervos. Así que nos preguntamos de qué lado queremos estar, si del lado de a servir al Señor o del lado de los rebeldes. Pero ya vimos cuál es el castigo. En este versículo déjenme checar. Bueno, vamos a continuar con con el 15. Dice el versículo 15, y dejaré vuestro nombre por maldición a mis escogidos, y Jehová el Señor te matará, y a los siervos llamará por otro nombre.
Eso es lo que acaban de mencionar también en este contraste. Dice que os dejaréis vuestro nombre por la maldición a mis escogidos. Y Jehová el Señor te matará, y a los siervos llamará por otro nombre. Definitivamente, pues aquí eh, está la respuesta, ¿no? Desde en estos versículos se presentan de manera dramática algunos contrastes entre los siervos de Dios y los que han dejado en él. Sus siervos comerán, como ya habíamos visto, beberán y se alegrarán, mientras que los que han rechazado tendrán hambre, sed y serán avergonzados. Los siervos cantarán por júbilo y los que no quisieron seguir clamarán por el dolor, serán maldecidos y morirán. Los siervos del Señor recibirán otro nombre. Eh, Será dada una nueva naturaleza para que con honestidad hagan votos a Dios. Dice por gracia, Dios olvidará sus dificultades y pecados antiguos. Esto está interesante. Bueno, vamos a el versículo 16, aquí no dice, bueno, el 15, vamos, si podemos cambiar de diapositiva, por favor. Si el versículo 15, como ya mencioné, dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos, y Jehová el Señor te matará, y a los siervos llamará por otro nombre. Eso es lo que acaban de ver, vemos hace rato. El que se bendijera en la tierra, en el Dios de verdad se bendicirá, y el que jurare en la tierra por el Dios de verdad jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Bueno, ya vimos que esto aquí lo mencionas, que primero pues, que por la gracia de Dios olvidará sus dificultades, sus pecados antiguos. Bueno, vemos aquí que el remanente sobrevivirá. La nación como en general perecerá. Por desgracia sí va a ser, y no nada más la nación, sino que en la tercera parte del mundo va a perecer por no conocer o por no querer conocer al Señor, al Dios verdadero. Si el remanente sobrevivirá, ya sabemos quién es el remanente. La nación como en general perecerá. Todos los pecadores que rehúsen la gracia de Dios serán castigados, al margen del cual sea su nación, raza o condición. Está hablando de la humanidad. El nuevo nombre de Israel reflejará su posición favorecida entre las naciones. Los israelitas rebeldes, por otra parte, sufrirán el desprecio de los hombres y ni siquiera tendrán el derecho de ser llamados judíos. En el versículo 16, que también ya vimos, dice aquí, la traducción literal es Dios de la mente, para hacer referencia al Dios único y verdadero, que cumplirá sus promesas a Israel. Así quedará vinculado ante todos los pueblos. Algún día los rebeldes serán descartados y solo quedará el remanente redimido. Esto sabemos que después de la tribulación, los únicos que van a sobrevivir o los únicos que van a salvar, los únicos que verán la gloria con el Señor Jesucristo será el remanente fiel, los siervos del Señor, la iglesia, y conjuntamente con los santos que ya han sido muertos por causa del Evangelio y por causa del Señor. En aquel tiempo, todas las bendiciones y los juramentos, está hablando del reino milenial,
En aquel tiempo todas las bendiciones y los juramentos serán hechos de conformidad con el único y verdadero Dios, porque todos los ídolos serán destruidos y olvidados en la gloria del reino del Mesías. Ya no va a haber idolatría, como sabemos. En el milenio, pues solamente el Señor Jesucristo reinará. Bueno, versículo 17. Aquí, a partir de estos versículos, hasta el 25, hasta el terminar, ya nos habla del reino milenial. Aquí parece que Isaías hace una comparación entre el reino milenial y el reino eterno, pero nos estamos enfocando aquí en el reino milenial. ¿Cómo será la vida en el milenio? Bueno, vamos a ver aquí, es el versículo 7. Porque aquí, que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más, ni más vendrá el pensamiento. Eh, Estos versículos tienen la descripción del reino milenario, el cual es preliminar a los nuevos cielos y a la nueva tierra. Se predice primero, aquí en el versículo 17, la creación de unos nuevos cielos y una nueva tierra. El contexto posterior aclara que estamos ante el reino milenario, no ante la eternidad. Como se explica después, la semejanza en segunda de Pedro 3:13 y en Apocalipsis 21:1 comentan, en parte se vislumbra un reino terrenal donde se edificarán casas y se plantarán viñas, y donde a pesar de una longevidad desconocida desde el diluvio acá, la muerte puede caer sobre el pecador, pero el oráculo rebasa los límites de un reino terrenal y pasan a abarcar la nueva creación de los cielos y de la tierra, o sea, la renovación de todo el universo. Y aquí se explica la expresión nuevos cielos y nueva tierra como una metáfora para designar un nuevo orden mundial. En efecto, es probable que este sea el significado que aquí quiere darle el profeta, ¿no? De una metáfora prácticamente de un orden mundial. ¿Cómo será la vida en el milenio? El 17, aquí se describen las edificaciones del pueblo fiel de Israel en el reino venidero, nuevos cielos y nueva tierra. No habrá niños que se mueran en pocos años, ni viejos que su día no cumpla. Esto viene un poquito más adelante. Dice el versículo 19, me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. Vamos a ver, ¿qué nos dice aquí esto? El Señor describió el reino milenial que precede indefinidamente en el estado eterno, nuevos cielos y nueva tierra, como estábamos comentando. Sin embargo, en Apocalipsis, los nuevos cielos y la nueva tierra, en Apocalipsis 21:1, se sucede después del milenio. Apocalipsis 20, número 4. Es posible que Isaías no hiciera una distinción entre los dos aspectos del reino de Dios, porque él los veía como uno solo. De todas formas, el milenio, como su nombre lo indica, tendrá una duración de 1000 años. Será como un pequeño punto en el tiempo comparado con toda la eternidad. En Isaías 51:6 se sugiere la razón por la cual son necesarios los nuevos cielos y la nueva tierra. Durante el milenio, Jerusalén será un lugar de gozo y el Señor pues también se gozará con él. También el mismo Señor se alegrará con ella, pues su aflicción habrá terminado. Dice, aunque la muerte todavía no se estará
Aunque la muerte todavía estará presente, los años de vida serán prolongados. Ahorita lo vamos a ver esto más adelantito. Está en el siguiente versículo. Dice en el 20, no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Bueno, en el milenio se dice que la vida será longeva como antes del diluvio. Eh, Sabemos que antes del diluvio hubo personas que vivieron muchos años. En el milenio pasará lo mismo. Eh, el que muera de 100 años será como si estuviera muriendo como un niño. Los adultos mayores cumplirán su edad de ancianos, posiblemente lleguen a los 1000 años. Hay una comparación que dicen que hay unos árboles que llegan a tener la vida de más de 1000 años. Entonces, aquí se está comparando esto con la vida que tendrá el ser humano. Eh, Desde luego, la muerte todavía va a existir, todavía existirá, pero existirá para la gente malvada, para la gente pecadora, que posiblemente muera pequeña, o sea, pues puede morir de 100 años, que puede ser como si fuera un niño, porque se lo merece, por pecadora, por incrédulo, por lo que sea, pero el Señor va a castigar el mal, la muerte va a seguir, pero en definitiva, pues el que viva de acuerdo con el Señor vivirá mucho tiempo. Eh, bueno, en el versículo 23, ya me perdí, así está el 23, no trabajarán en vano ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. El 24, y antes que clamen, responderé yo, mientras que aún hablan, yo hablaré, habré oído. Esto está interesante también. Pues, eh, nos menciona aquí que, eh, vamos a ver, como habíamos dicho, habrá una longevidad. El que muera de 100 años será tenido por demasiado joven para morir o por demasiado malo para seguir con vida por más tiempo. Si 100 años se estima el periodo más corto de vida, quizá la longevidad normal de los fieles súbditos del rey habría de cifrarse en 1000 años, con lo que estos pasarán del milenio a la eternidad sin sufrir la muerte. Sin embargo, el texto sagrado solo puede extraer dos datos que arrojan a la luz. Esto es, aunque no decisiva sobre este punto, el versículo 22 asegura que porque según los días de un árbol añoso serán de más de, porque según los días de un árbol añoso serán los días de mi pueblo, y aquí lo que me mencionaba hace rato, hay varios árboles cuya longevidad se acerca al milenio y aún lo sobrepasa, pero la frase del texto no da pie para fijar la cifra, aunque insinúa desde luego varias centurias, o sea, varios centenares de años. En Apocalipsis 24, al final, si leemos, y reinaron con Cristo 1000 años. Pero el contexto anterior, o sea, esto que acabamos de leer, aclara que esto se refiere específicamente a los decapitados que volvieron a la vida, mártires resucitados para toda la eternidad. Esos son los que van a reinar con el Señor durante el milenio y de ahí pasarán a la eternidad. Los santos que fueron decapitados, los santos que fueron muertos en nombre del Evangelio. La propiedad estará asegurada, pues no será posible los hurtos, y un régimen de justicia bajo el cetro de hierro del Salvador. No edificarán
para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Es- y aquí dice, de todo ello disfrutarán ellos y sus descendientes con ellos. Al final, dice aquí, lo cual da a entender que varias generaciones vivirán juntas simultáneamente. Va a ser precioso volver a ver a nuestros familiares ya muertos en el cielo, en la tierra, en el milenio, volver a encontrarnos con ellos, pero aquí nos menciona que esas generaciones que vivan en el milenio vivirán juntas durante lo que duren los 1000 años. Eh, el abuelo, o sea, los abuelos, los padres, los hijos, los nietos, las 4 o 5 generaciones, hasta los bisabuelos posiblemente, o más, todas esas generaciones van a vivir juntas en el milenio y de ahí pasarán a la eternidad. Esto está, es precioso, vamos. Toda una familia en Cristo, familia mm, que nos lleguemos a encontrar allá. Bueno, a mí me dará mucha tristeza no ver a la familia, pero así es esto. Ah, dice el versículo 24, antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Y esto es, dice, habrá una buena correspondencia entre ellos y su Dios. O sea, una comunicación eh, al instante. Antes de que me llamen, responderé yo. Mientras aún estén hablando, yo habré oído. Nosotros sabemos que cuando hacemos una plegaria o una petición al Señor, lo hacemos con fe y sabemos que es, pues le pedimos, ¿no? Que si es su voluntad, se cumpla. Eh, y lo llegamos a ver en algunas ocasiones que si se cumplen estas peticiones. Bueno, aquí lo que nos está dando a entender que mientras eh, se está orando por una petición, ya la respuesta viene en camino y en ese mismo momento que contesta el Señor, en ese mismo momento se está cumpliendo su petición. Dice, habrá una buena correspondencia entre ellos y su Dios. Y antes que me llamen, responderé yo. Mientras aún estén hablando, yo habré oído. Dios adelantará a las preces de ellos con las bendiciones de su bondad. Todos los deseos humanos serán divinamente cumplidos antes de que hayan sido expresados. Esto pues, también es precioso. Y el versículo 25 aquí ya nos habla del cambio de la naturaleza. Dice, el lobo y el cordero serán apacentados juntos. El león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirá ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Bueno, aquí vemos que el cambio de la naturaleza también, bueno, se va a ver un cambio en la naturaleza, ¿no? Va a convivir los animales salvajes ya no van a ser feroces. Eh, los animales salvajes perderán su ferocidad y bajo el gobierno de Dios prevalecerá la armonía y la paz. El león va a poder convivir con los demás animales. Dice aquí que incluso el león ya no comerá carne, sino comerá paja, se volverá herbívoro, al igual que el buey. Eh, también la serpiente volverá a comer polvo. El mismo Satanás será encadenado y comerá polvo, al igual que la serpiente. Y bueno, y, y no habrá mal,
en todo mi santo monte. Se refiere al monte Sión, donde se construirá nuevamente el templo de Jerusalén. Vamos a leer aquí lo último que dice. La naturaleza entera disfrutará de la paz mesiánica, la cual se notará especialmente en el mundo animal. El lobo y el cordero serán apacentados juntos y el león comerá paja como el buey. No hará daño porque se habrá vuelto vegetariano. Satanás estará atado, mordiendo el polvo, y el polvo será el alimento de la serpiente. La alusión a Génesis 3:14 no puede ser más clara. Con esto se indica que la era mesiánica será el retorno a la era del paraíso. Prácticamente se volverá a vivir el paraíso tal como el Señor quería que así fuera para la humanidad, que vivieran en armonía, que vivieran de acuerdo a la voluntad de Dios y que hubiera armonía en la naturaleza, en los animales, en el hombre. Sabemos que Satanás estará atado por 1000 años. Existirá el mal, como mencionábamos hace rato, pero ese mal se erradicará. El que actúe mal morirá prematuramente. Y el que siga la ley del Señor, el que siga de acuerdo con la voluntad de Dios, pues vivirá los 1000 años. Ahora sí, ¿tienen algún comentario, por favor? Sí, Sí. bueno, realmente este capítulo está, como dices, está bien padre porque aquí ya Isaías, bueno, el Señor, le está contestando a su pueblo, ¿no? Y aquí ya el profeta está haciendo un contraste de la rebelión del pueblo de Israel con la fidelidad de Dios y sus promesas de restauración y un futuro glorioso. Entonces aquí ya se divide en dos secciones, ¿no? La rebelión del pueblo y el juicio de Dios, que es del 1 al 16, y la promesa de nuevos cielos y nueva tierra, que es del 17 al 25. Entonces, bueno, vemos aquí en la rebelión, vemos que en esta primera parte Dios se lamenta con la constante rebeldía y la apostasía de su pueblo. A pesar de que Él extiende sus manos todo el día, ellos se han apartado de Él buscando sus propios caminos y adorando ídolos, ¿no? Y se les describe como un pueblo que busca otros dioses, se consideran justos, o sea, ellos se sienten justos, se sienten la última Coca-Cola del estadio. eh, Son Sí. inmundos porque comen cerdo, a pesar de que ya Dios en las leyes había determinado que el cerdo se consideraba inmundo. Y no escuchan a Dios, a pesar de que Dios les llama y les habla. Ellos no responden ni oyen, ¿no? Entonces, debido a esta desobediencia constante, Dios declara juicio y les dará lo que merecen, lo que ellos mismos han sembrado, ¿no? Sin embargo, en medio de este juicio también hay una esperanza. Dios preservará un remanente fiel, como cuando se encuentra el mosto en un racimo, lo que decía es que el mosto es lo que sobra de cuando se hace el jugo y no se destruye todo. O sea, este mosto no lo destruirá, a pesar de que ya ha sido utilizado, ya ha salido el vino, eso que queda no será destruido. Estos siervos fieles heredarán la tierra y habitarán en seguridad. Este es el remanente, ¿no? Y bueno, y en cuanto a las promesas de cielos nuevos, de cielo nuevo y tierra nueva, bueno, pues en esta segunda sección se conoce, Dios anuncia una transformación radical y gloriosa, ¿no? La creación de nuevos cielos y nueva tierra se refiere a una renovación completa y total, donde las cosas antiguas y dolorosas serán olvidadas. No habrá memoria de las angustias pasadas, o sea, no vamos a sufrir aquí, no vamos a recordar que cómo me dolía la cabeza, que cómo me dolía
lo que sea que nos quejemos, no lo vamos a recordar. Esto va a ser algo nuevo, diferente. Va a haber gozo y alegría perpetuas. Jerusalén y su pueblo serán motivo de gozo para Dios. Y el llanto y el clamor van a desaparecer. No, ya no van a existir aquí en el milenio para el remanente y para los que creyeron, eh, aceptaron el plan de redención de Dios. Porque recordemos que en el milenio pues van a ser nuevas, van a nacer personas y estas personas pues van a ser, ellos no van a ser glorificados, eh, y ellos van a pecar, ¿no? Entonces, no para todos, ¿no? O sea, aquí para los que entraron, que creyeron, pero los que nazcan nuevamente, pues ellos van a decidir si van a pecar o no y Satanás va a estar atado. Entonces ya no le van a echar la culpa a Satanás, ¿no? Ya eso ya viene del corazón, de la mente. Entonces, va a ser para estas personas el gozo y la alegría perpetuos. Va a haber una vida prolongada y prosperidad, lo que decías, ¿no? Que, pues los ancianos van a vivir su vejez bien, los niños van a crecer sanos, pues va a haber mucha paz y seguridad, ¿no? Lo que los gobiernos aquí nos están prometiendo que paz y que seguridad, pues aquí no vemos nada de eso. Aquí vemos todo lo contrario. Y en el milenio va a haber esta seguridad porque va a estar reinando nuestro Señor Jesucristo. Dios va a estar reinando. Entonces aquí Dios siempre cumple sus promesas y Él nos va a proteger. Va a haber armonía en la creación y una respuesta inmediata de Dios. Esto también está padre, ¿no? De que tú ya estás pidiéndole a Dios y Dios ya está dándote respuesta. O sea, ni siquiera has terminado de pedir cuando Él ya te dio respuesta inmediata, ¿no? Sí. Entonces vemos que es un mensaje de juicio para los rebeldes, pero una promesa de restauración y un futuro de bendición para los fieles, ¿no? O sea, aquí hay un contraste muy importante, como dijo Armandito hace rato, de qué lado quieres estar, ¿no? Aquí ya tú vas a decidir, aquí Dios te está diciendo qué va a pasar, entonces tú decides de qué lado vas a estar. Entonces ya anuncia un tiempo en el que Dios creará un mundo renovado, libre de pecado y sufrimiento, donde su pueblo vivirá en perfecta armonía y gozo bajo su cuidado. Es una visión de esperanza que apunta hacia la plenitud del reino de Dios, ¿no? Y pues, guau, o sea, qué esperanza tan grande nos da aquí Dios, bueno, Dios a través del profeta Isaías, lo que va a pasar en el milenio, ¿no? Y esto lo está diciendo mucho tiempo antes de que suceda, ¿no? Entonces, se han cumplido algunas profecías, otras faltan por cumplirse, pero vemos que al final todo se cumple y todo así al pie de la letra como lo marca Dios en la palabra. Entonces, vamos a esperar, estamos esperando la segunda venida del Señor y esa es la esperanza que nosotros tenemos. Este mundo se va a acabar y nosotros no vamos a terminar aquí, vamos a estar en el milenio, vamos a estar en la eternidad. ¿No? Qué esperanza tan bonita. Muchas gracias. No, gracias a ti, Brendis, por el comentario. Bueno, ¿me escuchan? Sí, sí, Manuel. Bueno, aquí a pesar de que de ser Israel el pueblo de Dios, era un pueblo rebelde y Dios lo rechaza. También aquí nos dice, ¿no? Que algunos buscaban a Dios, pero así como diciendo, ahí se va, porque no lo buscaban de corazón, ni lo sentían, ni tenían esa necesidad de hablar con él. O sea, como quien dice así, pues hay después, o mañana, y pues nunca lo hacían en serio. Y aquí Isaías también dice, ¿no? Que fui hallado de los que no me buscaban y me manifesté a los que no preguntaban por mí.
Entonces aquí todavía, él dice en Romanos, ¿no? Dice, es Pablo el que dice, todo el día entendíamos a un pueblo rebelde que rechazaba a Dios. Hicieron lo que quisieron, practicaban la idolatría, la comunicación con los muertos y comían la carne prohibida, o sea, alimentos que no deberían de comer y ellos los comían. Era un pueblo rebelde. Y aquí Dios, la respuesta de Dios dice que actuará en juicio y no en liberación para castigar el pecado. Y aquí también nos dice de las 12 tribus de Israel, que aquí nos dice que sus siervos habitarán en ella, en el pueblo que sí lo buscó, pero el pueblo que no lo buscó estará en juicio. ¿Y por qué? Porque recurrían a la adoración de dioses paganos. Dios se dirige a los idólatras, a los rebeldes. Los israelitas rebeldes sufrirán el desprecio y no tendrán derecho a ser llamados judíos. Y sus ídolos serán destruidos y olvidados. Eso es lo que nos dice en la primera parte. Y en la segunda parte, pues aquí nos habla muy bonito, muy así, que pues vivir los 1000 años en el milenio y que tendremos nuevos cielos y nueva tierra y un reino temporal de 1000 años, un reino eterno en la nueva creación. Eso es lo que yo entendí en esta clase, que me pareció muy bien porque separa las cosas y nos dice lo que va a pasar. Gracias. Gracias, Manuelita. Gracias. ¿Bien más? Bueno, a ver, yo tengo aquí unas preguntas para todos. El capítulo 65 comienza diciendo Dios que evidentemente Israel rechazó la salvación de Dios, el cuidado de Dios, la protección de Dios. Pero, ¿qué hace Dios ante el rechazo de Israel? De la oferta de Dios, Israel la rechaza. ¿Qué hace Dios con esa oferta? Ahí terminó. Díganme, ¿qué pasa? Al principio del capítulo lo dijo Armandito claramente. Se le ofrece a los incrédulos, se los ofrece a los que nunca lo han mencionado, lo han Dicho de buscado. otra manera, a los gentiles. Gentiles. Así es como la salvación llega a nosotros. Por el rechazo de Israel, porque se supone que Israel tenía que ser luz para el mundo y que a través de Israel la gente buscara y adorara al Dios verdadero. Pero Israel falló. Entonces, Dios manda la salvación a aquellos que eran paganotes, que nunca buscaban a Dios, ¿sí? Se deleitaban en el pecado. Dios envía la salvación a ellos. ¿Y cuál fue el instrumento humano mayormente que utilizó Dios para alcanzar a los gentiles? Sus profetas. No, pero ya, Ah, ya hablando no, es Jesucristo. en nuestros Señor tiempos. Jesucristo. Tell me the name, dime el nombre. Empieza con Pa y termina con Blo. Pablo. 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 Los Sí, gentiles, ¿no? el que le predicó a los gentiles, Sí, perdón. Sí. o sea, la oferta de Dios no iba a quedar ahí sin surtir efecto. Israel la rechaza, Dios lo ofrece a aquellos que ni lo buscaban. Y fíjense, y mejor ellos aceptan el Evangelio, la buena nueva de Dios. ¿Eh? Luego, digo, estoy tratando de resumir lo que dijeron. ¿Cuáles son los pecados? Bueno, había un montón de pecados, pero los que más salen a relucir aquí, ¿cuáles fueron?
La pecados de idolatría, la idolatría. pornografía, que A ver, comían idolatría, con... los despacito porque sí. comunicación con los A ver, muertos, me quedé en idolatría. Y luego el siguiente. comían lo inmundo, lo que no estaba permitido, que Dios ya les había dicho. Ujú. Lo que dice Manuelita de que hablaban con espiritual. los muertos. con los muertos. Ahora díganme una cosa. Y nosotros, digo, es muy fácil juzgar a Israel de idolatría, de hipocresía, de incredulidad, ¿sí? Pero ¿y qué acerca de nosotros? Digo, Nosotros que venimos de una, Nosotros comemos todo. perdón, Digo que nosotros comemos carne, jamón, todo de puerco. no, pero ese, de acuerdo al Nuevo Testamento, eso no es pecado. Sí. Yo estoy diciendo, ¿qué pasa con la idolatría? A ver, nosotros también somos Israel Pues era iguales. se idólatra y olvida, nosotros, pasa a hacer segundas, se olvida, se destruye. a ver, vamos a definir primero qué es idolatría, porque somos buenos para juzgar a Israel. ¿Cómo podían ser tan idólatras? Que no sé qué. Pero bueno, ¿y qué onda con nosotros? Definamos entonces qué es la idolatría. Digo, para poder entender y poder aplicar esto a nuestras vidas, que a fin de Claro. cuentas es de lo que se trata el estudio. Que veamos que esto que sucedió hace miles de años también nos atañe a nosotros. ¿Qué es la idolatría? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué Pues entendemos? Cuando tenemos Demetrio hacía la Diana esa y adoraban a Diana, Diana la la cazadora. La Diana Cazadora que está en Roma. Pues no dudo que haya gente que vaya y la adore, ¿eh? No, ni Sí. tantito. Pero bueno, a ver, la idolatría simplemente se reduce a adorar objetos. No, no. A uno mismo también, al dinero, La las Biblia, ideas. la Biblia habla a de los ídolos artistas, en el corazón. a Luis Miguel. Ah, bueno, ahí está la cosa, ya empieza a salir ya empieza a aparecer el peine. La soberbia espiritual Miren, también. idolatría es todo aquello que ponemos antes que Dios. Y díganme ustedes, y si somos honestos con nosotros mismos, ¿cuántas veces no hemos puesto algo antes que Dios? Sí. Díganme. Digo, Sí, Sí. ¿salimos bien librados? No. ¿Sí? No, ¿Salimos no. bien librados? No. A veces ponemos, antes que Dios, ponemos a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo, a mi trabajo, a mi hobby, el deporte, etcétera. Hasta el celular puede ser un ídolo. Le dedicamos más tiempo al celular que a Dios. Una novela puede ser tu ídolo, la televisión puede ser tu ídolo. O sea, tantas cosas pueden ser nuestro ídolo porque, y Dios lo dice claramente, no tendrás dioses ajenos delante de ti. Y digo, si somos honestos, nosotros caemos también en ese pecado de idolatría. O nada más me pasa a mí. No, No, luego si no seríamos como los fariseos, ¿Sí? como Yo soy más sí. tonto que tú, ¿no? Entonces, ellos, luego, Cuando entraron a mi casa a robar, yo lloré por todos mi anillito, mi pulsera, todo, y no tengo nada y ya no me he comprado nada. bueno, pero en ese entonces había que agradecer a Dios por lo que no se llevaron los ladrones, porque pudieron haberse llevado hasta el perico, pero dejaron cosas. Entonces, Señor, me robaron mucho, pero te agradezco por todo lo que me dejaron, ¿no? Es una Sí, manera optimista de ver la vida, ¿sí? sí, yo le agradecí que entraron cuando no estaba. Ahora bien, Dios explica por qué tuvo que castigar y de qué manera al pueblo. Al reino del norte ya sabemos que lo conquistó Siria, pero ¿qué hizo Dios con el reino del sur? Se pues se los peleó con llevaron cautivos a Babilonia. exactamente. Utiliza a Babilonia como instrumento de castigo. Entonces, Dios no pasa por alto el pecado de idolatría, de hipocresía, que dices, ay, Señor, te amo, y al mismo tiempo estamos amando a otros ídolos, ¿no? Entonces, esa es una llamada de atención para nosotros. Dios puede hacer lo mismo con nosotros si persistimos en nuestra idolatría en el corazón. ¿Me explico? O sea, no podemos decir que vamos a Dios y al mismo tiempo estar amando otra cosa. ¿Sí?
La devoción debe ser a Dios. Y cuando vemos que nuestra devoción es compartida, pues debemos confesarlo y pedirle perdón a Dios. ¿Sí? Luego Isaías, no, bueno, aquí habla del valle de Acor. ¿Sí? ¿Recuerdan qué pasó en el valle de Acor? Porque aquí está diciendo que el valle de Acor después va a ser en Puerta de Esperanza. El valle de Acor, ¿se acuerdan de Acán, Ah, sí, de Josué? sí. El que no Ah, tenían por qué tomar nada de, De la conquista, ¿no? Ujú. exactamente, no me acuerdo si fue Jai o Jericó, pero bueno, creo que fue en Jai, que no tenían que haber tomado nada del botín, nada tenían que haber tomado. Y Acán tomó no sé cuántos se libros, le oro y escondió. manto babilónico, y lo escondió y todo, y como Dios lo puso al descubierto. Y bueno, y cómo terminó acá, Pedro. apedreado con toda su familia que se hizo partícipe del pecado. Bueno, esto sucedió en ese valle de Acor. ¿Sí? Ah, Entonces, ok. para el judío, el valle de Acor era un valle de maldición. Pero aquí está diciendo, ahora será un valle de bendición. ¿Sí? Y luego Dios está hablando de dos tipos de personas. ¿Sí? Los que lo ignoran y los que le sirven. Y las consecuencias que hay para el que ignora a Dios y las consecuencias que hay para el que sirve a Dios. Y Armandito dijo muy claramente, tenemos que definirnos de qué lado queremos estar, ¿verdad? Intentamos estar disfrutando las bendiciones de Dios, pero nos vemos ingratos porque no solamente eh, como de idólatras, sino ingratos, pensando que las bendiciones que Dios me da es porque yo me las he ganado, por eso trabajo tanto y no reconocemos que toda buena dádiva desciende del Padre de la luz, ¿no? Y luego al último, Dios explica cómo será, y aquí viene la última pregunta ah, acerca del reino milenial. Díganme unas cosas ustedes. ¿Qué diferencia hay entre el reino milenial y el reino eterno? Y ya no, y ya dejo de molestarlos. Diferencia entre el La reino diferencia son milenial y mil el reino, años. La perdón. diferencia son 1000 años. El milenio abarca los 1000 años, pero la eternidad, Este, todo, Mm, todo lo demás. El pecado, que todavía va a haber pecado en el Calificado, milenio por sí, los nuevos que van a sí. nacer y en la eternidad ya no va a haber nada de eso. No hay ni enfermedades ni pecado. exactamente, entonces entendamos una cosa. Isaías está hablando cuando dice nuevo cielo y nueva tierra, ¿sí? Está Sí, hablando del reino milenial. No es lo mismo que está diciendo Juan en Apocalipsis 21, que habla también de nuevos cielos y nueva tierra. ¿Por qué? Porque en lo que está diciendo Isaías no corresponde a lo que está diciendo Juan. ¿Por qué? Porque ya en lo que está diciendo Juan ya no existe el llanto, ya no existe la muerte, ya no existe el dolor, etcétera, etcétera, ¿no? En Apocalipsis lo dice. Pero aquí lo que está diciendo Isaías es que aquí la gente envejece y allá ya no va y uno a no envejecer, envejecemos. vamos a estar todos guapetones por toda la eternidad. Pero en el reino milenario todavía existe el envejecimiento. Lo que dijo Brendis, existe todavía el pecado. Como si todos eran creyentes para nosotros. Ah, sí, pero y todos los que nacieron durante el milenio, sí, la longevidad va a aumentar artificialmente, pero el pecado y la muerte todavía siguen existiendo en el reino milenial, lo que en el reino eterno ya no va a existir eso. O sea, digamos que el reino milenial es la antesala Sí, al reino claro. eterno. ¿No? La Nueva Jerusalén. Ah, exactamente. Entonces, eh, yo creo que podemos aterrizar estos pensando en que, ay, no decir, ay, ese Israel cómo era testarudo, pueblo de dura servicio, etcétera, ¿no? Pero a veces como cristianos nos estamos comportando igual, comportando igual. ¿Quién no viene a un estudio por ir a ver un partido de fútbol? Digo, ¿se da un caso así o nada más estoy inventando? No, sí se No, dan casos. Se dan. Pues ahí estamos demostrando que hay cosas que son más importantes para Dios. Entonces debemos reconocer eso y pedirle perdón a Dios, ¿no? Porque ya vimos que a veces pensás, Dios ni se da cuenta. ¿Cómo de que no? No, no, ¿Cómo pues de sí, que es omnisciente, omnipresente. Pero bueno, esa era mi conclusión, ¿no? O sea, para rematar esto que estuvo hecho chispas. No, y ahora el próximo, ¿no? Ahora, fíjense que morará el león, el lobo con el cordero y
comerán juntos el león y el buey. Ya Qué no cosas tan comerán grandiosas carne, que serán vegetarianos. sí, etcétera. Así como decíamos hace 8 días, así como Brenda acaricia a su gatito, o que era un perrito. Ah, el de los gatitos es Armandito. Ah, Acaricia a su perrito. Bueno, hasta haz de cuenta puedes acariciar un tigre, un león en aquel entonces y no va a pasar nada. sí. Bueno, mis queridos hermanos, pues O sea que la naturaleza, esa ya está totalmente liberada del del león. pecado, Sí, exactamente. pero los humanos todavía tenemos que pasar por ese proceso. Bueno, los que quedan tienen que pasar por ese proceso. Bueno, Pablo lo explica en Romanos, que la naturaleza misma aguarda su redención y está esperando que el hombre sea ya redimido totalmente, porque después de esto viene la redención de la naturaleza. Ya va a haber armonía, como no sé quién comentó, creo Armandito, tú, Brendes, que va a volver a ser como originalmente era el plan de Dios. Con Adán y Eva. Ujú. Sí, o sea que grandes cosas nos esperan, pero en vía de mientras, tenemos que estar aguantando las injusticias del gobierno humano. Y no quiero dar nombres, pero ya saben a qué me refiero. Así es. Bueno, bueno, ya no hay más que agregar. Ya todo está muy claro. Muchas gracias. Dice Leti que Brendis que te va a extrañar mañana. Estaba Ah, yo era también. la más emocionada, pero Ah, sí, este, hombre. te va a Se extrañar. juntan, luego se juntan las cosas y Sí, 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 pero ya habrá mejor ocasión. sí, primeramente Dios. Ahí le mandas un beso y un abrazo a Leti. Uno nomás, le puedo dar muchos. Ah, bueno, de mi parte, ya los tuyos ya son Ya los demás van suficientes. por mi cuenta. Pues que descansen, mis jefes. Se divierten mucho mañana y Vamos mandan a, fotos. gracias, Brendis. Vamos a terminar en oración. Leti te manda saludos, Brendis, ¿eh? Gracias. Te va a extrañar. Ok, Nos vamos. vamos a Bueno, dar gracias. Amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por este tiempo que hemos tenido para compartir y estudiar tu palabra, Señor. Pues, como dice tu palabra, Señor, es espada de dos filos que penetra en nuestros corazones y pues también tenemos muchas cosas por cual pedirte perdón, Señor. No solamente juzgar a tu pueblo Israel, sino a veces y continuamente caemos en esos pecados, Señor. Ayúdanos a tomar lección de todo esto, Señor, y poder llevar una vida que te agrade. Gracias por Armandito, por el esfuerzo que hace, Señor, y por reconocemos su labor. Gracias por la labor de Brendis, de Manuelita y por todos los que no se han podido conectar, Señor. Pedimos encarecidamente que en el próximo estudio tengamos ya más gente aquí presencialmente en el estudio, Señor, y que todo sea para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Cristo te damos las gracias. Amén. amén, Amén. 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 Bueno, que descansen. Nos vemos. Igualmente, que descansen. Descansan. Antan. Saludos a Para que todos. terminó el festival de hoy, diría Porky Pig. Lástima que terminó.